Carl Lentz pasó de ser un simple estudiante de la organización Hillsong a convertirse en uno de los pastores más famosos en Estados Unidos. Fue un momento en que todos los importantes medios de esa nación querían una entrevista con él, y es que muchos comenzaron a preguntarse qué era lo que tenía su iglesia, que atraía tanto a celebridades del mundo del deporte, como también figuras como una de las hermanas Kardashian, así como también Justin Bieber y hasta Selena Gómez. Lentz fue como el enviado especial de Brian Houston para abrir y desarrollar las iglesias Hillsong en la costa este de Estados Unidos. Su perfil como pastor era diferente a casi todos los ministros del evangelio que puedas conocer. Era exhibicionista y como pastor no le importaba salir a tomar tragos a bares. Poco a poco se fue convirtiendo en el pastor que muchos jóvenes estaban deseando seguir dentro del cristianismo light, donde vemos aquí un caso increíble. Este pastor norteamericano fue colocado por el pastor principal de Hillsong en Australia. Fue colocado en los Estados Unidos de América como pastor, y la iglesia creció rápidamente debido sobre todo a el tipo de evangelio que estaba este hombre, este varón predicando. Es indudable que hoy en día, cuando tú ves las iglesias, se llenan más las iglesias de falsa doctrina que las iglesias que tienen la verdadera doctrina. Es decir, cuando hay una imitación del evangelio verdadero de Jesucristo, en realidad millones de personas se perderán y se irán al infierno, no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice, porque no están viviendo en la verdad. La palabra evangelio es una consecuencia de decir la verdad. Están viviendo en un falso evangelio, es decir, están viviendo lejos de Jesús, están viviendo en un evangelio donde se toma trago, un evangelio donde se baila, se va a discoteca, tú sabes, tú andas como tú quieres, es un libertinaje, y este es el evangelio que los jóvenes quieren hoy en día: salir, reunirse, saltar, brincar en la iglesia, ir de rumba. Ese tipo de evangelio trae condenación, y la mayoría de cristianos quiere este tipo de iglesia donde no hay responsabilidades, donde no hay entrega, donde no hay el cargar la cruz que tanto Jesús dijo. Donde la doctrina bíblica pasa a un segundo plano y el pastor se convierte en el centro de atención para hacerte sentir bien. Logró crear un estilo totalmente diferente en ese momento. Los domingos en la iglesia Hillsong Church en New York, nadie estaba esperando el perfil tradicional del pastor con traje y corbata. En las reuniones de adoración, con toda una multitud reunida y una poderosa banda de música rock tocando junto a un espectáculo de luces, aparece Carl Lentz en plataforma, como si se tratara de una estrella de rock, vistiendo ropa costosa y ajustada al cuerpo, al último grito de la moda, y sobre todo exhibiendo sus muchos tatuajes. Su presencia parecía ser lo más importante cuando la iglesia Hillsong New York City se reunía. En esa iglesia, más que un culto a Dios, pasó a ser un culto a la personalidad de Carl Lentz. De hecho, en pasadas declaraciones, la modelo con la que Carl Lentz le fue infiel a su esposa dijo lo siguiente: cuando le das a alguien tanto poder, se convierte en Dios para la gente. La gente olvidó el concepto de religión y creencias, y la gente mira a Carl como si fuera un Dios. Pero es el hombre, como pastor de esa iglesia, pues evidentemente era lógico que cayera en adulterio, porque esa es la vida que ellos predican. O sea, le dan libertad a la carne, le dan libertad a sus deseos mundanos, y odian y aborrecen todo tipo de predicación exigente, todo tipo de predicación que requiere una entrega a Dios. Ellos no quieren ese tipo de mensaje. Ellos proclaman un mensaje falsificado, un mensaje similar, porque usan la Biblia, pero no es el mensaje de Jesús. Y Dios conoce nuestros corazones. Por eso este hombre llegó al exceso del adulterio, y todo el mundo hacía fiesta. Era cuando él subía al altar en medio de una música lejos de Dios completamente. Este falso Dios que muchos seguían terminó siendo derrumbado por varios escándalos y conducta inapropiada dentro de la iglesia.
Lo primero que se descubrió públicamente es que Carl Lentz había adoptado una identidad falsa, haciéndose pasar por soltero y agente deportivo con el fin de mantener una relación de adulterio con una modelo. Esto fue lo que provocó su despido de Hillsong New York City. Pero recientemente, en una entrevista al medio Today, Brian Houston, el pastor global de Hillsong, por primera vez ante las cámaras, reveló otras cosas que llevaron al despido de Carl Lentz. Houston dijo lo siguiente: Carl era Carl. Es un personaje único. Hay muchas cosas que extraño de Carl, pero habiendo dicho eso, había problemas de liderazgo que creo que incluían mentir, incluido lo que yo llamaría comportamiento narcisista. ¿Qué es una persona narcisista? Se define como un trastorno mental que hace que la persona tenga una necesidad profunda de atención excesiva. Además, espera que se reconozca su superioridad y tiene fantasías con el éxito, el poder y la belleza, además de que trata a otros como seres inferiores. Según Brian Houston y lo que otros exmiembros de Hillsong han dicho, así era el comportamiento de Carl Lentz. Pero ¿cómo fue posible que un simple joven como Carl Lentz haya llegado tan lejos como para causar un golpe terrible a la imagen de las iglesias Hillsong en todo Estados Unidos? El liderazgo de Hillsong tiene parte de la responsabilidad en esto. El mismo Brian Houston, en la entrevista a Today, reveló que tenía muchos años tratando con Lentz. Houston dijo lo siguiente: he tenido preocupaciones y muchas conversaciones a lo largo de los años con Carl. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón Houston no removió a tiempo a Carl Lentz? ¿Por qué, si había tanta evidencia de que aún públicamente se comportaba como un narcisista que le interesaba llamar la atención con su imagen, no lo detuvo en sus funciones como líder de las iglesias Hillsong en Estados Unidos? El Dios de Hillsong en Estados Unidos ha caído, pero el verdadero Dios de la iglesia, que es Jesucristo, quien es la verdadera estrella y eje central del culto a Dios en la iglesia, sigue vivo, sigue siendo cabeza de la iglesia. Nosotros los cristianos debemos enseñarle al mundo que la Biblia no aprueba este tipo de pastores, que la iglesia de Cristo es para la proclamación del Evangelio y la adoración a Dios, no para exaltar la imagen de ningún hombre, ni mucho menos para que figuras religiosas se aprovechen de los demás. Es evidente que este tipo de predicadores aprovechan el hecho que las multitudes corren porque tienen comezón de oír, corren a buscar a Dios, corren a buscar una nueva experiencia. Tú sabes, la gente está buscando una salida. Muchos que se sienten vacíos porque han probado el mundo quieren un lugar donde reunirse, donde sean consolados, donde tengan amistades, donde se puedan sentir mejor que allá en el mundo tan peligroso de las drogas, pero quiero tener un grupo acá. Pero resulta que ese grupo tampoco es cristiano, porque viven una vida tibia, viven una vida con una Biblia en la mano, pero realmente no están viviendo el Evangelio. Y Dios conoce los corazones. Si no nace de nuevo, la persona no puede entrar en los cielos. Si no conoce a Dios, si realmente no está entregado al Señor, solo Dios sabe. Pero es doloroso que Carl Lentz, este pastor en los Estados Unidos, lo mismo que predicaba, pues, lógicamente lo empezó a practicar, le dio libertad a sus deseos carnales y perdió la preciosa oportunidad de salvar a personas como Justin Bieber y otras personas famosas, Selena Gómez, que iban a su iglesia. Sin embargo, es importante que reconozcamos que hoy más que nunca necesitamos al Señor en nuestros corazones, necesitamos a Dios que nos ayude y que nos enseñe a vivir el verdadero evangelio, y que podamos un día gozar con Él en la eternidad, porque esta vida es corta y disfrutarla aquí se convierte en un peligro para nuestra salvación. Lo más importante es que Él pudiera en su iglesia haber rescatado a otros del infierno, pero si Él mismo no estaba en obediencia a la palabra, Él mismo no podía rescatar a ninguno de las llamas del infierno. Dios te bendiga y gloria a Dios.